Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Ed y Lorraine Warren, el libro muy bueno. El caso de Hombre Lobo, estoy reenganchado, o sea, quiero seguir leyéndolo, que eso es algo que no me pasaba hace mucho tiempo, de agarrar algo y querer continuarlo leyendo. Y estoy muy emocionado con todo. Imagínense que tuve un sueño con hombres lobos. Hoy me levanté con un sueño y a veces me pasa que digo, no, quiero seguir soñando y me acuesto a dormir pensando en eso y engancho el sueño y lo continúo el sueño. Eso es re loco. No sé si a alguien más le pasa. Si te pasa, comentalo porque quiero saberlo porque es algo muy loco. O sea, despertarte de un sueño y decir, no, quiero seguir soñando. Te acostás a dormir y seguir soñando el sueño. Es una locura. Y que pronto voy a hacer una historia del sueño que tuve porque es muy loco. Es sobre hombres lobo, obviamente. Yo dije, estoy leyendo mucho de hombres lobo, porque ya leímos un libro completo, que es el ciclo del hombre lobo de Stephen King, que también está muy bueno. Y ahora estoy leyendo este. Después voy a cambiar la sección de terror. Vamos a ir capaz que a Drácula de Bram Stoker. Es una lectura más rígida, más formal. Es difícil de leerla, porque bueno, usa palabras muy prolijas Bram Stoker. Y es esa, o tengo toda la bibliografía de Stephen King, la tengo toda en orden de cómo salieron los libros, también H.P. Lovecraft, pero capaz que leemos Bram Stoker, capaz, de Drácula, si me animo, porque estamos refinando la lectura, así que vamos a intentar de leer capaz que es Drácula de Bram Stoker. Dicho, vamos a continuar con Ed y Lorraine Warren. El incidente aterrador. Qué buen título. Bill Ramsey siguió adelante con su vida. Como hemos dicho, se casó, formó una familia y trabajó de carpintero. Sin embargo, el negocio de la construcción no siempre era fiable, por lo que Bill Ramsey a veces se veía obligado a aceptar otros trabajos para poder mantener a su familia. Al ser una persona trabajadora y ejemplar, y al contar con muchos amigos y contactos, Bill siempre consiguió mantenerse ocupado. Al principio de los 80, la recesión que afectó a Estados Unidos también golpeó a Reino Unido. Las colas de desempleados daban la vuelta a la esquina y políticos risueños, aunque muy poco sinceros, enviaban mensajes pesimistas. Bill fue uno de los muchos trabajadores en sufrir los reveses de la economía y por primera vez desde que se casara con Avi, no sé si se dice Avi, pero decir Avi porque me gusta cómo suena, estaba muy preocupado por las escasas expectativas de trabajo. Me falta aire. Oh, me costaba copiar el aire. Pese a todos sus amigos y contactos, los tiempos eran extremadamente difíciles. Un día se encontró por casualidad con su amigo llamado Matthew Jennings, quien tenía una empresa que se dedicaba a limpiar oficinas. Jennings le dijo que estaba sobrecargado de trabajo y a Bill se le ocurrió la idea de montar su propio negocio. Si Matthews estaba sobrecargado, él podía comprar materiales de limpieza y atender los encargos de Matthew no podía asumir, que Matthew no podía asumir. A cambio, le daría a Matthew un pequeño porcentaje de las ganancias. Le daría, perdón. Relájate. Es que este es el cuarto video, es tarde y estoy muy emocionado de querer leerlo. Al principio de otoño, Bill empezó a trabajar limpiando y renovando oficinas. La mayoría de los encargos consistían en vaciar, limpiar y después repintar las oficinas. A Bill le salió uno de estos encargos en Villers-Riquet, un pequeño pueblo rural situado a 16 kilómetros de Southampton. Le encantaba el ambiente de Villers-Ray, los amplios campos que por la noche la escarcha volvía palateados y el sol reluciente en los edificios de la calle principal durante el día. Algunos edificios eran bastante antiguos. Las calles aún parecían resonar con los ecos de los caballos y los elegantes carruajes a borde de los cuales las damas y los caballeros solían dar tranquilos paseos. Los primeros días Bill trabajó solo. Solo hacía falta limpiar y aunque evidentemente
se trataba de una tarea agotadora. Prefería quedarse con todo el dinero antes que compartirlo. Su familia lo necesitaba. Cuando hacía falta pintar, Bill contrataba a dos amigos suyos. Pintar era un trabajo delicado. Si se hacía con prisa, el resultado se resentía. Bill siempre se enorgullecía de su trabajo. Llegó el mes de octubre, con su noche de la luna de la cosecha, y los páramos cubiertos por la niebla. Sin ninguna razón aparente, Bill empezó a sentir el impulso de levantarse a medianoche y acercarse a la ventana para mirar a través de ella. Se quedaba observando la luna durante mucho rato. Era como si la luna guardara un secreto que le pertenecía, un secreto que Bill trataba de descubrir observándola. A veces, un escalofrío le recorría el cuerpo mientras lo hacía. A regañadientes, pensaba en el día que había destrozado el poste de madera en el patio trasero de la casa de sus padres, y la extraña frialdad que lo había embargado. La frialdad que sentía ahora, ¿era la misma? Mientras continuaba observando la luna llena y plateada, su mente se llenó de imágenes de lobos. Miró por encima del hombro, y en la penumbra de la habitación vio a Abby, su mujer, durmiendo en la cama. Se sintió culpable y avergonzado de estar allí de pie, frente a la ventana, pensando en semejantes cosas acerca de sí mismo. Era un hombre de familia respetable. No debía imponer sus alocadas ideas a la familia que tanto amaba. Y a pesar de todo, sentía algo, una necesidad que crecía en su interior mientras permanecía frente a la ventana durante su vigilia nocturna. Pero, ¿qué era exactamente? De momento, no creyó que fuera la ira. Por el momento, no se sentía poseído por ninguna fuerza sobrehumana. Por el momento, no sentía la necesidad de atacar a nadie ni hacerle daño. Finalmente, se convenció a sí mismo de que últimamente había sufrido mucho estrés debido a la situación económica, y que su mente le estaba jugando una mala pasada. No era ningún lobo, solo era un hombre. No era un asesino, sino una persona pacífica y cristiana amante de Dios. No era una aterradora criatura de noche, sino un padre respetable cuyos hijos le adoraban. Estaba cansado, eso era todo. Duerme un poco, te sentirás mejor. De modo que volvió a la cama y se deslizó bajo las sábanas, junto a la reconfortante calidez de su mujer. Era una buena mujer. Cerró los ojos y se dio la vuelta. Muy pocas horas de sueño y demasiada imaginación. Después de descansar, se sentiría mejor, mucho mejor. Estaba convencido. Durante la primera semana de otoño, Bill intentó convencerse a sí mismo de que no le ocurriría nada. Siguió realizando las tareas que le encargaban, brindando a todo el mundo su habitual sonrisa fácil. Si algo le preocupaba, nadie se dio cuenta de nada. A Bill no le gustaba que los demás cargaran con sus problemas. Una tarde, cuando salió tarde para comprar algunas cosas que necesitaba su mujer, Bill pasó por delante de una iglesia. Era una iglesia que conocía bien porque pasaba por delante de ella casi todos los días. No obstante, aquella noche, recortada contra la luna llena y con las nubes recorriendo el cielo, el chapitel tenía un aspecto majestuoso. Tuvo en él un efecto muy profundo, aunque no podía precisar su naturaleza. Tuvo la sensación de que Dios estaba a punto de interesarse de un modo muy personal en su vida. Sin embargo, se preguntó si aquella sensación no sería también producto de su imaginación, como lo había sido los sueños en los que veía a sí mismo como un lobo. Estaba cansado, eso era todo. Haz la compra, vuelve a casa, ve un poco la tele, y luego
acuéstate pronto. Aún así, durante unos cuantos días tuvo muy presente la imagen del chapitel de la iglesia recortado contra la luna llena otoñal. No sabía muy bien por qué, pero la imagen le resultaba reconfortante. El encargo avanzaba a un buen ritmo. Sus amigos, Jeremy y Scott, demostraron ser unos trabajadores fiables. Terminada la jornada laboral, a veces los tres se tomaban juntos unas cervezas en un pub cercano, aunque sus esposas probablemente hubieran preferido que fueran directamente a casa. Los hombres pasaban un buen rato de lo más inofensivo en el pub, y siempre se aseguraban de que uno de ellos estuviera sobrio para poder conducir. Ah, mirá qué conscientes. Un domingo en particular fue especialmente duro para los tres hombres. Llevaban trabajando prácticamente sin descansos desde el viernes por la noche, por lo que el domingo estaban exhaustos. De camino a casa, uno de ellos sugirió que se tomara una cerveza. ¿En domingo? ¿Por qué no? ¿Nos lo merecemos? ¿O no? Nadie podría haberlo discutido después del modo en que habían trabajado los últimos días. Detuvieron el vehículo delante del pub y entraron. En cuanto cruzó el umbral, Bill notó un escalofrío recorriéndole todo el cuerpo, aunque se estremeció. Lo achacó al hecho de que la temperatura había descendido varios grados en las últimas horas. Aquel era el primer día de otoño en el que el viento nocturno auguraba la llegada del invierno. Después de tomarse unas cuantas cervezas, el escalofrío que había sentido al entrar quedó definitivamente olvidado. Aquella noche, Bill bebió con un fervor poco habitual en él. Normalmente, moderaba el consumo para evitar emborracharse. A medida que se hacía mayor, más le costaba sobrellevar la resaca. Entonces, le sorprendía haber podido salir y beber hasta las altas horas de la noche cuando era un chaval. A su edad, ya no tenía la constitución para seguir haciéndolo. El pub era un local respetable, donde la mayoría de los clientes eran obreros. Además de la compañía, siempre había alguien jugando a los dardos o a las cartas, pero nunca eran partidas serias, sino solo para pasar el rato. Los tres hombres se quedaron unas cuantas horas y después se marcharon. Antes, sin embargo, Bill fue al baño de caballeros. Cuando se estaba lavando las manos, se miró en el espejo y se quedó petrificado. En la pulida superficie vio la imagen de un lobo. Se puso a reír a carcajadas. Era evidente que estaba muy cansado. La imagen duró solo un instante y después volvió a ver el rostro que resultaba tan familiar, el suyo propio. Estaba empeorando, alucinando, como los chavales de su generación solían alucinar cuando tomaban LSD, una sustancia que a Bill siempre le había dado mucho miedo y de la que se había mantenido alejado. Se lavó la cara, volvió a reírse ante su propia insensatez y salió del baño. Por la noche, la campiña inglesa es especialmente pintoresca, con su arquitectura de varios siglos de antigüedad, y los pequeños pueblos inmortalizados por William Wordsworth y Agatha Christie. De camino a casa, Scott Bursell recorrió al volante del vehículo un tramo de campo de estas características. Era un buen conductor y estaba bastante sobrio. En el asiento trasero iba Bill y Jeremy. El asiento delantero estaba lleno de material para pintar. Obviamente, Bill y Jeremy habían bebido bastante más que Scott. Al cabo de media hora, Bill empezó a sentir como el extraño impulso pugnaba por dominar de un modo irresistible su mente consciente. Posteriormente, describiría así la experiencia. Alguna vez
¿Has pensado algo tan horrible que has intentado apartarlo de tu mente de inmediato? Pues es lo que me ocurrió aquella noche. Estaba sentado en el asiento trasero, al lado de Jeremy, y de repente sentí la abrumadora necesidad de agarrarle y hacerle daño. Su mente se llenó con las imágenes del lobo, y volvió a notar cómo un escalofrío le recorría todo el cuerpo. Se le erizó el pelo de los brazos y las piernas. Hizo todo lo posible por contener el impulso. Observó el paisaje a través de la ventanilla lateral mientras se clavaba las uñas con la fuerza en la palma de las manos que se hizo sangre. Entonces pensó en las garras de un lobo. Un lobo también podía provocar heridas que sangran. Se puso a rezar. Volvió a pensar en la imagen del chapitel de la iglesia, recortada contra la luna llena, plateada. Dios santo, ayúdame. Por favor, no permitas que me convierta en un... Oyó un rugido que nació de su vientre. Le subió por la garganta y escapó por la boca. Sus amigos también lo oyeron. El inconfundible sonido ronco que producen los lobos. Oye, ¿qué demonios te pasa? Dijo Scott desde el asiento delantero. Su voz transmitió la incomodidad que parecía sentir. Un trayecto habitual en coche de repente había adquirido una matiz de pesadilla. 3 hombres circulando en un vehículo a altas horas de la noche, en un tramo desierto del país, y uno de ellos empieza a gruñir como un lobo. ¿Quién nos asustaría? Para un momento, en el arsen, dijo Jeremy. Era evidente que él también estaba asustado por los sonidos que estaba haciendo Bill, aunque sabía que probablemente le estaba gastando una broma. Los gruñidos eran terriblemente convincentes. Jeremy tenía miedo. Y entonces, sin previo aviso, Bill se abalanzó sobre él. El ataque se prolongó unos minutos. Bill lo agarró con unas manos que parecían garras, mientras de su garganta brotaban los terribles gruñidos y aullidos. Jeremy empezó a gritar pidiendo ayuda. Sin embargo, por mucho que le golpeara con los puños en la cabeza y los hombros, Bill no cejaba en sus empeños. En un momento dado, incluso intentó morderle la pierna. Scott detuvo el coche en el arsen y se dio la vuelta para intentar detener la pelea. Aunque no había mucha luz, le pareció que la cabeza y las manos de Bill eran distintas, con una forma que recordaba a la de un lobo. Además, los dientes y los ojos le relucían en la oscuridad. ¡Déjale en paz!, le gritó Scott. Por entonces, a Jeremy Wright ya no cabía ninguna duda de que estaba en una auténtica pelea. Utilizó los puños, los codos e incluso la frente para intentar mantener a raya a Bill Ramsey. ¡Ya me has subido!, insistió Scott. Scott y Jeremy tardaron varios minutos en contener a Bill. Lo acorralaron en un rincón del vehículo y lo inmovilizaron hasta asegurarse de que empezara a calmarse. El brillo de sus ojos se desvaneció finalmente. Los dientes desaparecieron detrás de los labios y sus manos chispeadas recuperaron su forma habitual. Un sonido quejumbroso nació en lo más profundo de su pecho y subió por su garganta. ¡Dejadme salir de aquí!, gritó. Se zafó de ellos y se internó en la noche. Se detuvo al borde de un espeso bosque. Lo primero que hizo fue mear, bastante lejos de donde estaba. Sus 2 amigos, quienes seguían de pie al lado del coche, no dejaban de llamarle a gritos, pero a él no le importaba. Se subió a la cremallera y empezó a caminar por el linde del bosque. Intentó reconstruir lo que había ocurrido en los últimos 20 minutos, pero no pudo. Recordaba estar en el asiento trasero de su coche junto a Jeremy. Se lo estaba pasando en grande y de repente... ¿De repente qué? No podía pensar con claridad, ni componer una imagen clara de lo que había pasado. Se dio la vuelta para mirar en la dirección del vehículo, aunque aún deseaba recordar qué había ocurrido. En ese momento se sentía estúpido. Tampoco era para tanto, solo había sido unos cuantos arañazos.
Eso era todo. Un altercado de borrachos. Nada importante. De eso estaba seguro. Empezó a caminar de regreso al coche para reunirse con sus amigos. Después de todo, el coche junto al que estaban, era el suyo. ¿Por qué no debería regresar junto a ellos? ¿Estás bien? Le preguntó Jeremy al reconocerlo. Perfectamente. ¿Estás seguro? Insistió Scott. Claro que estoy seguro. ¿Por qué no habría de estarlo? Trató de obviar los recuerdos que empezaban a golpearse en su conciencia. Soy un lobo, con un hambre de lobo. Esta noche he intentado hacerle daño a mi amigo, Jeremy. Algún día lo mataré. Sé que lo haré. Estaba acostumbrado a los típicos juegos mentales del alcohol. Hacen que algunas cosas parezcan reales cuando en realidad no lo son. Solo eran miedos y fantasías inconscientes. Claro que no había intentado hacerle daño a Jeremy. Estaba convencido. Sin dirigirle ni una palabra más a ninguno de los dos amigos, se sentó en el asiento trasero del coche y cerró la puerta. Scott y Jeremy se miraron. Qué comportamiento más extraño por parte de su amigo. Scott volvió a sentarse en el volante. Esta vez, después de apartar algunas cosas, Jeremy se sentó en el asiento delantero, al lado de Scott. No quería volver a sentarse cerca de Bill. Bill, ¿eh? ¿Qué pasa? Me estás asustando. ¿Yo? Haces unos ruidos extraños. ¿Ronquidos? No, no es eso. Ah, ¿no? Habían pasado 4 horas desde que dejara en casa a sus amigos y condujera hasta la suya. Se había metido directamente a la cama y se había quedado dormido enseguida. Ni siquiera los sueños habían perturbado su descanso. ¿Quieres hablar? Le preguntó Amy en la oscuridad del dormitorio. ¿Sobre qué? Sobre lo de esta noche. ¿A qué te refieres? Nunca te había visto así. No deja de dar vueltas y hacer ruidos, gruñidos. Se irguió sobre la cama. Tenía el cuerpo cubierto por una pátina de sudor frío y la boca seca. Tenía mucha sed. Estoy bien, dijo. ¿No quieres hablar? Bill se lo pensó un instante. ¿Qué tal mañana por la mañana? Bill, estoy asustada. ¿Va todo bien? Sí, claro. ¿Estás seguro? Completamente. Vuelve a dormir. Necesitas descansar. Abby se inclinó para darle un beso tierno en la mejilla. Te quiero, Bill. Sea lo que sea, estoy seguro de que todo se arreglará. Buenas noches, dijo pegando su cabeza a la suya. 3 horas después se despertó por segunda vez. Era muy tarde y estaba muy oscuro. Había estado soñando con un campo de hierbas en un día gris. Entonces había empezado a lloviznar. Un animal corría por las altas hierbas, huyendo de algo. El animal era un lobo, y Bill le instaba a correr más y más rápido. Llegaron dos cazadores a caballo. Los hombres portaban largos rifles. Era evidente que pretendía matar al lobo. ¡Corre más rápido! ¡Más rápido! Y entonces despertó, nuevamente bañado en sudor, con la boca seca y ligeramente desorientado. Ya no se sentía como Bill Ramsey, se sentía como un extraño. No había otra forma de describirlo. Se levantó y se acercó a la ventana. Como en el sueño, caía una llovizna suave y brumosa. El cristal de la ventana estaba empañado de gotas de lluvia. La luna tenía un halo brillante y brumoso. Pensó en todas las historias del rey Arturo y Excalibur que había leído de niño. Se decía que la luna tenía aquel aspecto en los tiempos de Arturo. Volvió a mirar hacia la cama, donde su mujer dormía. Sea lo que sea, estoy segura de que todo se arreglará. No se merecía una mujer tan buena. Le entraron ganas de llorar. Poco después, congelado, volvió a la cama y se deslizó
bajo las sábanas. Durante el desayuno, cuando los niños se hubieron marchado a la escuela, trató de explicarle a Abby lo que había pasado la noche anterior, en la mañana soleada. Todo parecía bastante inofensivo. Tuvo la aterradora sensación de que iba a convertirse en un lobo. Me abalancé sobre Jeremy e intenté morderle las piernas, y después me quedé de pie en el linde del bosque y sentí que se detuvo. ¿No quieres continuar?, dijo Abby. Parece una locura, ¿verdad? Puede que sea una locura, Bill, pero me preocupa. Bill sonrió. ¿Me estás diciendo que realmente crees que me estoy convirtiendo en un lobo? Ya sabes a lo que me refiero, pero me preocupa que tú creas que podría estar convirtiéndote en un lobo. Alargó una mano por encima de la mesa y tocó la de su marido. Últimamente has estado trabajando mucho. Ya te lo he dicho otras veces. Necesitas tomarte algo de tiempo libre y pasártelo bien. Bill se encogió de hombros. Cuando tengo un encargo, es de trabajar, especialmente con la situación económica que tenemos. Pero ¿no podrías tomarte al menos las tardes libres? Supongo que sí. Me gustaría volver a hacer cosas con toda la familia. Los niños lo echan de menos, y yo también. A la luz del sol, enfrentando la sabiduría de las palabras de su mujer, Bill comprendió que algo tan poco siniestro como el agotamiento era el responsable de sus problemas. Los hombres no pueden convertirse en lobos. Durante la mayor parte de su vida había cargado con un terrible secreto, desde el incidente en el patio trasero de la casa de sus padres. El convencimiento de ser un chico raro, un bicho raro, distinto al resto de la gente. Sin embargo, entonces, gracias al razonamiento de su mujer, comprendió que era un hombre normal y corriente que había permitido que su imaginación se hiciera con el control de su vida. Cuando volvió a encontrarse a Jeremy y a Scott, los invitó a unas cervezas y les dijo: ¿Os ha atacado algún lobo últimamente? La otra noche te comportaste como un imbécil, le dijo Jeremy con una sonrisa. Solo quería comprobar si podías sacudirte un poco. Jeremy y Scott intercambiaron una mirada. Entonces Scott volvió a mirar a Bill y le dijo: Entonces, ¿no iba en serio? Bill rió forzadamente. Claro que no. Os estaba tomando el pelo. Los rostros de sus amigos mostraron un evidente alivio. Pues lo conseguiste, dijo Jeremy. Y nos asustaste mucho, añadió Scott. Bill levantó una mano. Nada de lo que preocuparse. Caballeros, nada en absoluto. A pesar de su escepticismo inicial. Sus amigos no parecieron creerse la historia de la broma. Después de 3 cervezas, quedó claro que sus amigos entonces le creían y que él podía seguir adelante con su vida. Y eso es exactamente lo que hizo. Fua. Bueno, ahí está ahí el capítulo este. ¡Fua! ¡Qué flash! Que un tipo empieza a gruñir en medio de una noche, se te abalance, prácticamente lo bajaste del auto y vuelve como si nada, como si no recordara lo que hizo. Y después el otro día prácticamente dice que fue un chiste. No sé, yo la verdad que no. Primero que no hubiera dejado que suba al auto por más que el auto sea de él. Minga que lo dejo. Directamente de ahí, no sé, a la comisaría mínimo. ¿Qué me importa que sea mi amigo? O sea, en un caso así de psicosis, o sea, es un peligro. ¿Qué flash? No sé, no sé. Un mambo, me encanta la historia como está narrada. Muy, muy bien escrita, me encantó este libro. Y interesantísimo. Estoy muy, muy enganchado. No sé, usted dígame qué haría en esa situación. ¿Lo dejan volver a subir al auto? ¿Toman de vuelta una cerveza con él? Yo la verdad que no tomo, no dejo ni subir al auto. No me vuelvo a encontrar con él. Directamente dejo trabajar con él y me hago taza a taza, hago de cuenta que nunca existió. Pero es un flash, es un flash, es un flash. Tiene un mambo re psicótico el chabón.
O sea, es como que está todo en su cabeza. Por ahora está todo en su cabeza la situación. Pero qué flash. Muy buena la historia. Estoy muy enganchado. Muy interesante esta parte. Espero que hayan disfrutado como yo. A pesar de que es una locura lo que pasa en la historia. Esto es ficción. Calculo que es ficción. Pero igual, si es algo psicótico, puede haber pasado realmente lo que está contando. Porque, bueno, hay gente que es psicótica. Y es como digo, yo para mí esto una historia la tomo como algo psicótico, como que alguien, como que un tipo se creyó un hombre lobo y tuvo estos mambos, porque puede pasar en la vida en ese sentido, no en que está en forma y que le salen garras, sino como que él le imagina todas esas cosas y por eso lo orilla a hacer todas esas cosas. Así que un flash. Para mí es algo re psicótico, re loquito lo que le está pasando. Pobre la mujer y sus hijos. Creo que la que peor la va a pasar en esta historia va a ser ella. Y después vamos a hacer algún, no sé, capaz que hago, no sé cómo hacer porque todo este canal va a ser solamente para lecturas de lo que lo vamos leyendo, pero también hay muchas historias narradas y buenísimas que justamente habla de un tema así como este, que están en una habitación el marido y su mujer y prácticamente el hombre empieza a entrar en crisis de transformarse y él literalmente siente y ve que se está transformando y su mujer todo el tiempo le está diciendo no te está pasando nada, simplemente estás transpirando, no tiene nada, no te están cambiando la mano, no pasa nada lo que está diciendo y el tipo literalmente se está transformando en su mente y la ataca. Y esa historia está narrada en una historia muy buena y me gustaría que ustedes la puedan escuchar. Así que, bueno, nada, nos vemos en el próximo capítulo. Recuerden dar like y suscribirse, por favor, que eso es lo que me hace crecer. Y comenten, ¿ustedes retomarían el contacto con Bill en una situación como esta?